Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes hoy lunes 16 de septiembre del año 2019 para acompañarlos por última vez en este mes de septiembre, amigos, en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos. ¿Para qué? Para aclararnos las ideas, para separar lo falso de lo verdadero, para que los juicios que nosotros emitamos sobre la realidad en general que nos incluye a nosotros, en nuestros seres queridos, sean juicios verdaderos, que tengan que coincidan, que sean coherentes con los hechos de la realidad y sean correctamente integrados por nuestra mente. Y al tomar las decisiones correctas, pues vamos a alcanzar nuestros objetivos, vamos a alcanzar nuestros valores, los vamos a lograr conservar, vamos a poder vivir en esa sociedad de personas libres, de personas responsables en búsqueda de su felicidad. Pero por supuesto, para que alcancemos ese objetivo, no solo es cuestión de aclararnos las ideas, también es cuestión de dar la batalla por esas ideas que nos hemos ido aclarando, como ya lo están haciendo, compartiendo todo a pulmón, Michelle Fernández, Shatsi Gutiérrez, Marlon Roquel, Chata Carchaense, que espero que por cierto no me pone Chata, que esté compartiendo todo a pulmón, pero espero que así sea, al igual que Ana María Villalobos Martínez, que también me cuenta que ya compartió. Pero no solo ellos son los liberhéroes que ya me están acompañando, también nos acompaña ya José Calderón, Gustavo Toc, Karin Rademan, a Marlon ya lo había saludado y a Michelle también. Es a los que puedo ver esos, ¿cuántos serían? 12 liberhéroes que merecen hoy mención especial, que era lo primero que hoy quería hacer. Repito, pues porque ya mañana salgo de viaje, motivo por el cual son 11 liberhéroes maravillosos. Mañana salgo de viaje y estoy de regreso con ustedes hasta el 2 de octubre. Pero aquí estaré puntualísima a las 12 en punto el primer miércoles del mes de octubre. Pero todavía nos queda un día para que podamos comentar algunas de las tantas noticias que se han generado a nivel nacional e internacional en estos días. Unas notas de las cuales han causado mucho revuelo entre las redes sociales, incluida la segunda orden de captura en contra de la ex fiscal general Telma Aldana, acusada de fraude, entre otras cosas, por la compra, se recuerdan la compra del famoso edificio para el Ministerio Público que aún no ha empezado a funcionar. Entiendo que según lo que salió en la información que empezó a circular desde viernes por la tarde y en el transcurso del fin de semana, porque no reúne las condiciones para ser habitable. Por supuesto que ya respondió la mismísima Telma Aldana, como era de esperarse, diciendo que esto es una persecución política. También el Ministerio Público, porque en este caso, correctamente, pues no han dejado en reserva este caso, que ya deberían de haberle levantado la reserva al anterior. También me parece que ya esa reserva no tiene ningún sentido y tristemente seguir manteniendo la reserva de ese caso, lo único que hace es generar dudas al respecto. Y pues bueno, que Telma Aldana haga lo que ella le pedía a los que ella perseguía, que venga, se presente, dé la cara y pues bueno, que enfrente a la justicia. Si es inocente no debe temer nada,
porque cuando en el caso de que ella persiguió a otras personas, nosotros insistimos en el respeto al debido proceso, también lo vamos a insistir en el caso de Thelma Aldana, porque recordemos que el respeto al debido proceso para todos asegura el respeto al debido proceso para mí, para mis seres queridos y para toda persona inocente que sea falsamente acusada. Pero bueno, no es esa la única nota que tenemos para compartir con ustedes hoy, pero antes de que continuemos, amigos, le vamos a dar también la bienvenida a Jorge Jacobs, que como ustedes podrán ver, ya se prepara para asumir la conducción principal de Todo a Pulmón con mucha alegría por las siguientes 2 semanas. ¡Sí! ¡Bravo, George! ¡Qué alegre! ¿Contento, Jorge? Sí, contento, por supuesto. Entonces, ¿qué? ¿Me puedo quedar un par de semanas más? Ah, no, baraja. Parece que no, parece que 2 semanas es lo único que me da George para que pueda irme. No tenés autorización para más tiempo. Vamos a ver, los oyentes tal vez sí me van a dar un par de semanas más. Vamos a ver. Pero bueno, amigos, qué gran gusto estar con ustedes. Como les comentaba, también queremos brevemente... Además no son 2 semanas, porque son 2 semanas aquí y 2 semanas en marzo, entonces son 4 semanas. Y sigue alegando, pero no son 4 semanas seguidas. Y yo decía 4 semanas seguidas. Pero bueno, vamos a ver, apreciables amigos, ¿qué otras notas tenemos? Por supuesto que brevemente, Jorge, hay que comentar con los oyentes lo que significa este ataque que hubo el fin de semana a instalaciones petroleras en Arabia Saudita, y que eso, entre otras cosas, ya representó un aumento de alrededor del 10% en el barril del petróleo. Y que, pues bueno, muchos les preocupa que en este caso, que es como que muy sospechoso que fuera a hacer el gobierno de Irán en particular, porque a raíz de la salida de John Bolton como asesor en seguridad de Donald Trump, las fuentes de la Casa Blanca lo que decían es que se estaba promoviendo un acercamiento diplomático que no necesariamente implicaba una reunión de Donald Trump con el Rouhani. ¿Cómo es? Rouhani es el que se llama Rouhani, sí. Rouhani de Irán, sino que pues primero empezara a existir un acercamiento diplomático para bajarle la intensidad a un conflicto que podría, en algún caso, si se convierte en un conflicto bélico, pues costar la vida de muchísimas personas. Y por eso es que muchos se preguntan quiénes son los responsables detrás de estos ataques en Arabia Saudita y por qué. Pero bueno, rápidamente, George, para que salgamos en este segmento de este tema que es relevante a nivel mundial, y recuerden que Guatemala está aquí en este mundo, pues. En este mundo vivimos, es importante conocerlo. Adelante, George. Sí, el viernes en la noche hubo un ataque a dos refinerías, a 2 plantas de procesamiento de petróleo en Arabia Saudita. Inicialmente se creía que habían sido ataques con drones desde Yemen, ocasionados por unos rebeldes ahí houtitas que están peleando ahí en esa guerra que hay en Yemen. Eso fue lo primero. Por cierto, un dato importante ahí en estas noticias, indistintamente de cómo han ido evolucionando, al referirse a drones en este contexto, no se refiere a drones así como los que se usan para tomar películas. Realmente, básicamente son misiles, no son, o sea, son misiles
hay que entender que el concepto de dron es muy amplio. Por ejemplo, los que ven en las películas esas de espionaje de los o antiterrorismo así de Estados Unidos, donde andan unos aviones no tripulados que disparan misiles ahí cuando les tiran hacia los guerrilleros, a los terroristas. Eso es un dron, y más o menos similar a eso son a los que se refieren en este tipo de ataques, no a los que no es así de que se hayan ido al otro lado de la pared de la fábrica esta de la planta procesadora de petróleo y hayan mandado un dron así como los de fotos, sino que son misiles básicamente. Para su referencia, Yemen está más o menos a 1000 kilómetros de distancia de donde fue una de las plantas estas procesadoras. Entonces, o sea, no es así tan cerca, y ahorita que se dice que ya, ahora que ya resulta que no venían de Yemen sino de Irán, pues están más o menos a distancias similares. O sea, sí son equipos mucho más sofisticados. Pero lo cierto es de que atacaron dos bases, dos plantas procesadoras, una de las cuales es la planta procesadora de petróleo más grande del mundo, que tiene capacidad para procesar más o menos 7.5 millones de barriles diarios de petróleo. Para su referencia, Arabia Saudita completa exporta más o menos 10 millones de barriles de petróleos diarios, y de esos más o menos 5 millones, o sea el 50%, se procesa en esa planta. Y a raíz de eso es precisamente todo lo que ha pasado del sábado para acá, porque el mismo sábado anunciaron el gobierno de Arabia Saudita que iba a tener problemas para procesar 5 millones de barriles diarios de petróleo, que eso es el 5% del consumo mundial de petróleo. Ahorita entiendo de que están corriendo para hoy en la noche terminar de hacer algunos arreglos para empezar ya a producir nuevamente en esta planta, pero por el momento pues no está produciendo, y eso pues ha tenido consecuencias importantes en el precio del petróleo. Para su referencia, estaba viendo el WTI, pero realmente el que aplica ahí es el precio del Brent, que es el que se usa en el del Mar del Norte, porque sirve de referencia para el resto del mundo, menos América. Pero el precio del petróleo Brent había cerrado el viernes en la tarde, cerró en $60.22. Anoche abrió a $68.43, o sea, es algo así como el 13% arriba, pero para efectos prácticos son $8 subió el precio del barril del petróleo. Luego de anoche para hoy temprano bajó a 65, pero ya volvió a subir. Ahorita de hecho está casi en $69 el precio del petróleo Brent. ¿Y qué implicaciones tiene? Bueno, de entrada, la implicación principal para el resto del mundo, incluyéndonos a nosotros, es de que va a subir el precio de la gasolina. Eso es lo que ven muchos aquí como resultado. Pero no es solo eso, o sea, sube el precio de la gasolina, pero sube el precio del transporte y sube el precio de muchas materias primas. Entonces, esas son algunas de las consecuencias que puede tener este ataque. ¿Cuánto tiempo van a durar en reparar las instalaciones y volver a producir lo mismo? Todavía es la gran incógnita, y ahorita pues hay mucha especulación con relación a si se van a durar una semana o van a durar 6 meses en hacer las reparaciones. Esperamos de que ya entre hoy y mañana pues tener un panorama un poco más claro de cuánto van a durar en restablecer las exportaciones de Arabia Saudita al nivel en que estaban el viernes, y que de eso dependerá mucho de cómo se siga comportando el precio del petróleo. Pero hay más implicaciones. Por ejemplo, la implicación más grande ahorita es de que ya se está hablando incluso de que podría darse una guerra así más fuerte entre Estados Unidos, en este caso Arabia Saudita e Irán, ya que la información más reciente que se tiene, la información más reciente de inteligencia que se tiene es básicamente de que los misiles fueron disparados desde Irán.
en caso de ser así, de hecho, incluso el gobierno de Arabia, desde el mismo sábado, anunció de que iba a hacer represalias en contra de quien se descubriera que había hecho los ataques. Entonces ahorita la situación está bien tensa ahí en el Golfo Pérsico. Entiendo que hace como una media hora ya habían dado algunas declaraciones, pero hace media hora ya dieron oficialmente declaraciones representantes del gobierno de Estados Unidos de que la información de inteligencia que ellos tienen es básicamente de que el ataque surgió de Irán. Pero no necesariamente el gobierno de Irán. Sí. Probablemente es un grupo, por eso ya hay un grupo que ya se hizo responsable de este ataque, que no quieren que hayan conversaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Irán. Sí, entonces, pues a ver cómo termina la situación, ¿verdad? Hay todavía muchas incógnitas que es importante resolver, porque es imposible que en un área donde hay dos, hay dos, ¿cómo le llaman? Pero básicamente dos portaaviones de Estados Unidos con todos sus, dos fuerzas de tarea marina le llaman, que son dos portaaviones con todos los barcos que usan de soporte, que son más o menos, que son como 100 barcos de la Marina de Estados Unidos, que están ahí en el Golfo Pérsico, y con todos los radares y todo que tienen, simplemente es inconcebible que nadie sepa de dónde salieron, por dónde pasaron los 20 misiles, ¿verdad? O sea, de que saben, pero todavía es información clasificada. Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros en Todo a Pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, y en este segmento entiendo yo que tenemos un enlace telefónico. No, según yo tenemos un enlace telefónico a la una. Me vieron con cara de susto aquí, Ángel y... Sí, que te vean, porque sí tenemos, el de la una es otro enlace que tenemos. Así es, jóvenes. Pero bueno, amigos, Jorge les va a comentar con quién tenemos enlace en estos minutos y por qué. Adelante, George. Hoy vamos a hablar con una de nuestras radioescuchas, Vilma de Moreno. Ella me comentó el viernes acerca de una situación que tienen en la SAT y cómo básicamente los están extorsionando. ¿Sí? Y entonces que lo quiere hacer público. Y eso que el sábado, Jorge, como podrás ver entre las notas que preparamos hoy para Todo a Pulmón, el sábado hubo una reunión entre funcionarios de la SAT y miembros de lo que se conoce como el sector privado, léase algunos empresarios, donde se supone que se les va a fiscalizar, en este caso específico, con el tema del famoso, entre comillas, secreto bancario. Pero al final, Jorge, lo que vemos es todo ese poder que se le ha otorgado a los señores de la SAT y cómo lo utilizan. Ahorita van a tratar de localizar, porque parece que lo teníamos, nos adelantamos demasiado, George, porque según la info que nos están mandando Marito, ahora dijo, ya lo revisé. Sí, es cierto, pero es a la 1:15. Pues bueno, a lo mejor si encontramos a Vilma, ya que ya lo anunciamos, pues sería mejor si la podemos, lo podemos comentar de una vez, ya que, pues bueno, como yo les mencionaba de esta reunión que hubo entre entre algunos empresarios y gente de la SAT para vigilarlos, para que se cumpla con el debido proceso. Pero imagínate, George, a lo que hemos tenido que llegar. Autoridades de la SAT se reunieron con representantes del sector privado, dice esta nota de Prensa Libre, para detallar los alcances de la nueva operatividad del secreto bancario, entre comillas,
Digo, porque nunca ha existido eso en Guatemala en relación con la situación fiscal de los contribuyentes. Eso tampoco existe en Guate, lo que existen somos tributarios y algunos de ellos extorsionados, como es el caso de Vilma Moreno. Pero bueno, dice, la Cámara de Comercio Guatemalteca Americana, AmCham, organizó un foro de actualización de la ley del... Otra vez, es que de verdad, los mismos que se llaman a sí mismos empresarios, George, sí que la chorrean, no voy a decir un término así bastante coloquial, pero la friegan, porque ellos mismos le llaman secreto bancario a lo que no es secreto bancario. ¿Tú me lo puedes explicar? Lo que pasa es de que la gente se deja llevar por lo que por lo que algunos dicen o los medios dicen, ¿verdad? Entonces, como todo el mundo le dice, pues, y en los medios se pone como ley del secreto bancario, y que aquí hay que hacer la salvedad de que los funcionarios de la SAT y de finanzas lo presentan como la ley para la eliminación del secreto bancario. Entonces, pues, los reporteros se van así con la finta, y luego entonces la gente que lee las notas se van con la finta, y al final todos utilizan la versión planteada, no digo erróneamente, sino falazmente, por los funcionarios de la SAT y de finanzas. Bueno, y si realmente miras quiénes son los que se supone son los empresarios, realmente no son empresarios, son también burócratas, solo que son burócratas del sector privado. Es reuniones entre burócratas de la SAT y burócratas del sector privado, porque ves las declaraciones de esta señora Valesca Esther, que es el directora ejecutiva de AmCham, que dijo que Guatemala debe asumir este tipo de legislaciones para que el país no sea considerado de manera negativa como un paraíso fiscal. O sea, mire mucha, aguántense. This is it. Usted es esclavo y tiene que aceptar lo que le digan. Lo más que puede decir, te voy a fiscalizar, está bueno, manito, sí, pero de todas formas yo tengo el poder. ¿Y dónde queda el Estado de Derecho? ¿Dónde queda la legítima defensa de nuestros derechos individuales, de nuestra vida, nuestra libertad y de nuestra propiedad, George? ¿Y dónde queda nuestra Constitución? Sí, pero el problema es eso, que dicen que son empresarios, pues realmente no es, también son burócratas. Y son burócratas que fácilmente se adaptan a estos cambios, porque al final ellos tienen su trabajo y a ellos no los va a afectar. Este tipo de legislaciones al fin lo que hacen es el alejar aún más las inversiones. Y luego, por eso a mí me encanta, Jorge, la forma en la cual en Luxemburgo y en todos estos lugares, paraíso fiscal, sí, ¿cuál ha sido la consecuencia? Eso que está en el corazón de Europa. Sí, ¿y cuál ha sido la consecuencia? La consecuencia ha sido que los que viven acá, Luxemburgo, Singapur, son de los que tienen de las mejores calidades de vida que hay hoy en el mundo. Y eso se ve en... Y los ingresos más altos. Y los ingresos más altos, que es parte de lo que vamos a conversar hoy en un enlace internacional. Nos vamos hasta Washington con Juan Carlos Hidalgo de El Cato Institute, del Cato Institute, amigos, para que nos comente acerca de la más reciente evaluación que ha presentado el Cato Institute junto con el Fraser Institute acerca de la libertad en el mundo y cómo eso precisamente afecta la calidad de vida. Entonces tenía yo presente, Jorge, entre otros, por ejemplo, a Singapur, Hong Kong, que todos esos también son considerados paraísos fiscales por todos estos burócratas que al final viven de los impuestos de los tributarios, que es algo lamentable. Pero de nuevo, Jorge, y apreciables oyentes, ¿por qué nos tenemos que ir adaptando a ser considerados, por nuestros empleados, los que viven de nuestros impuestos?
es ser nosotros los que tengamos que bajar la cabeza y decir, ay, sí, tatita, lo que usted diga, señor, vaya, ok, ay, me va a dejar que medio lo fiscalice, ay, gracias, es usted muy amable. Nosotros sabemos que nos tenemos que adaptar, si no van a venir otros burócratas que son todavía peores que usted, porque son los de la OCDE, los del Banco Mundial, los del FMI, y, ay, por cierto, George, hablando de estos, ya están ¿quiénes son? Los del BID. Son los del BID, ¿verdad? Que también recientemente presentaron sus cartas de que es importante que el nuevo gobierno, sí, son los del BID, se preocupe por las finanzas del gobierno, por supuesto, de que se preocupe de la calidad de la educación, que se preocupe de la desnutrición. Ah, mira, y ahí venimos nosotros los de Oxfam. Fíjense que el problema no es los miles de millones que han sido un desperdicio en combatir la desnutrición. El problema es que no son suficientes miles de millones de quetzales. Ese ha sido el problema. Y de nuevo, ¿se imaginan todo ese capital que se ha invertido mejor dicho, que se ha malgastado en combatir la desnutrición? Si se hubiera quedado ese dinero, supuestamente, si se hubiera quedado ese dinero en los bolsillos de los propietarios legítimos, los padres de esos niños desnutridos hoy tenían el trabajo para ellos preocuparse por la salud de su hijo o hija, como debe de hacer cada padre, Jorge. Y no que ahora salen con eso. Por supuesto que hay siempre personas bien intencionadas, y yo, a diferencia de Jorge dice, yo sí creo, Jorge, que hay muchas carencias en nuestro país. Yo sí pienso que hay muchas personas que viven en condiciones miserables en Guatemala. O sea, pero me estás diciendo como que yo no pienso no eso. sé, es que no sé qué ibas a decir, que pensé que ibas a poner en duda de que no, que hay supuestamente niños. Se han gastado. Que supuestamente se han gastado. Yo pensé que estabas diciendo que supuestamente son desnutridos. No, de que supuestamente se han gastado 25,000 millones de quetzales en reducir la desnutrición. Se han gastado 25,000 millones de quetzales simplemente en mantener la burocracia, pero la desnutrición sigue exactamente igual o peor, de hecho, según las mismas estadísticas de ellos. Sí, en lugar de mejorar, empeora. Qué diferente hubiera sido, repito, si ese dinero hubiera sido invertido, que así es, por supuesto que una parte se gasta, pero otra importante se invierte. La mayoría, Jorge, al final el que es empresario, la mayor parte de sus ingresos los reinvierte, pensando en el largo plazo. Por supuesto hay quienes se equivocan, pero ese es el objetivo de ser empresario. Y ahorita en nuestro país podríamos tener, sin duda, ¿cuántos empleos? ¿Te recordás, Jorge, y oyentes que probablemente también lo recuerdan, que ya había yo mencionado en otras ocasiones que debemos hacer el cálculo de la cantidad de empleos con esos, en total como 25,000 millones de quetzales, ¿correcto? Alrededor de 25,000 millones de quetzales. ¿Quiere que lo repita? 25,000 millones de quetzales que se han gastado para combatir la desnutrición. Al final, la desnutrición, ya sea desnutrición o desnutrición crónica, Jorge, son efectos, son el resultado de un sistema de incentivos perversos. Y ese sistema de incentivos perversos, que también es el origen de la corrupción, ese no se combate. Al contrario, se promueven más intervenciones de los gobernantes que lo único que hacen es agravar el problema en lugar de resolverlo. Veamos en el caso de la educación. A ver, ¿quiénes de los oyentes levanten la mano? Conéctense y levanten la mano. Y de paso, por favor, compartan todo pulmón. ¿Quiénes de ustedes vieron esa imagen donde creo que son de Santa Lucía, Cotzumalguapa? ¿Correcto, Jorge? Los estudiantes, un grupo de estudiantes de Santa Lucía, Cotzumalguapa, que ellos, yo no sé qué decir, porque a muchos les ha dado risa, a mí me dio tristeza. Cargaban las estudiantes de este colegio de Escuintla, de Escabal, Santa Lucía, Cotzumalguapa, cargaban
una imagen, según ella, de María Dolores Bedoya, 1783-1853. ¿Y quién era la señora María Dolores Bedoya? Ni más ni menos que la pintora mexicana Frida Kahlo. ¿Tú viste esa imagen, Jorge? Yo cuando me mandaron el meme, yo dije que esta era broma, y ya dije, ay, qué pura lata, qué pura lata esta mara burlándose de las pobres patojas. Y que sí, resultó que no era ninguna burla. Es real. Es real. Y eso que, de nuevo, independientemente de que sean colegios privados, entre comillas, al final toda la educación en nuestro país es estatal, está bajo el control del gobierno. Entonces esto sí fue increíble, Jorge, y uno, pues bueno, que le toca trabajar con jóvenes recién salidos de la escuela o del colegio, como es en mi caso el primer año de la universidad. Te das cuenta cómo salen de mal preparados, y una de las primeras tareas que tenemos como profesores es enseñarles a pensar y enseñarles a cuestionar, porque eso no se enseña en los colegios, en la mayoría de colegios, y menos en las escuelas. No digamos el conocimiento básico de no solo la cultura propia o la historia de nuestro país, sino de la cultura en general. Y pienso que este hecho lamentable, que sin duda va a ser recordado por mucho tiempo, lamentablemente en tono de burla, es una muestra de lo mal, una pequeña muestra, solo porque es demasiado obvia, porque podríamos enumerar muchísimas más de lo mal que está la educación en nuestro país. A ver, ¿quiénes vieron esa foto o quiénes no la han visto? Porque si no, le compartimos podemos compartir. Tú tenés el meme que ha estado circulando, Jorge, porque sí, yo ya lo eliminé. Los que no lo han visto, si quieren, y sí, Miguel Luna, totalmente de acuerdo, no es únicamente los estudiantes. Los estudiantes reflejan la ignorancia de los profesores, de los maestros, y en algunas universidades de los catedráticos, de los directores de las escuelas, de los colegios, de los decanos, de los rectores. Realmente increíble. Uno de los temas que también queríamos comentar era el de las comisiones de postulación. Y vean la discusión que hubo el fin de semana. ¿Se recuerdan que originalmente habían dicho que solo iban a ver iban a hacer una evaluación y solo iban a poder pasar a la siguiente etapa aquellos que sacaran arriba de 73? Era correcto, Jorge, 73 puntos para la Corte Suprema de Justicia y 65 puntos para las Cortes de Apelaciones. Para mí esas son pésimas notas, esas son notas de ganó raspado. Sacar un 70 para mí es mediocre. O sea, ¿qué tipo de jueces están buscando? Que además de eso, en el caso de la Corte de Apelaciones, todavía lo bajaron, entiendo un poco más después de esa discusión que hubo, donde los que de lo que he leído, los únicos que han tenido algún comentario coherente han sido el presidente de las Cortes de Apelaciones, ¿sí? Que es Félix Serrano, sí, y de Milton Argueta, el decano de la Universidad Francisco Marroquín, donde les decían, miren mucha, porque querían que fuera abajo de 60, o sea, que con 50 puntos pasaran los que van a ser los jueces de las Cortes de Apelaciones, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Increíble, increíble. Pero bueno, en fin, George. Sí, y al final refleja, o sea, son tanto esto del cartel que se hizo viral como el tema en las comisiones de postulación. Al final refleja
resultados de ese sistema, de ese sistema que ha sido más de, ni siquiera lo puedo decir de educación, sino de ni siquiera ilustración, de programación y mala programación. Sí, y se refleja a todo nivel, porque recordamos de que los mismos estudiantes que pasan por todo ese sistema que está bajo el Ministerio de Educación son los que después llegan a la universidad y que son los que a la hora de graduarse de bachillerato resulta que tienen apenas algo así como el 8% aprueba los exámenes de matemáticas y como el 15% aprueba los exámenes de idioma. Y pues son esos mismos estudiantes son los que al final van a pasar por las aulas universitarias. O sea, en buena medida es un reflejo de todo eso que viene mal desde el principio, desde la preprimaria hasta que salen de la universidad. Y pues como dicen los gringos, and it shows, y se nota, se ve precisamente en los resultados que estamos viendo. Que en el caso específico de las comisiones de postulación, sí considero de que se cometieron errores similares y eso nuevamente por los mismos temas burocráticos, errores similares a los que se cometen, por ejemplo, a la hora o con los que se justifica muchas veces la corrupción en las compras, ¿verdad? Que no le vamos a comprar al que ofreció 10 millones, sino le vamos a comprar al que ofreció 20 millones, al que nos va a vender el producto en 20 millones, no se lo vamos a comprar al que nos lo vendió en 10 porque le faltó un sello en las hojas. Y entonces resulta que el sellito a los tributarios nos cuesta 10 millones de quetzales, ¿no? Y así son muchas de las compras que se dan en el gobierno, y resulta que algo similar ha sucedido con estos, ¿verdad? En las comisiones de postulación, que resulta que no han recibido algunos currículums porque no tenía todos los sellos y las firmas donde tenían que ir los sellos y las firmas. Creo que es bueno, por un lado se van al extremo así de que si no tiene el sello o la firma donde tenía que estar, entonces no lo topan, y por el otro lado quieren ponerle 50 puntos de calificación, ¿no? Entonces son esas inconsistencias las que al final resultan en muchos de los magistrados y jueces que tenemos, ¿no? Tiene razón, y quería leer yo, George, y vamos a empezar ya también a compartir con ustedes los mensajes que nos han dejado los oyentes en redes sociales, pero en este momento el que me parece importantísimo de comentar, bueno, tenemos varios, pero me voy a ir a la pausa leyendo el de Emilia Sagastume, y luego por supuesto vamos a leer también los que ustedes nos han enviado, que dice: desde que Álvaro Colón colocó o dispuso que todos ganaban, o sea, porque ese es un punto muy importante, que, o sea, no podía ningún estudiante perder, o sea, no importa que usted saque 10 puntos, ustedes lo tienen que promover al siguiente grado. Eso es lo que decidió, fue en tiempos de Álvaro Colón. ¿Sí? Cada vez en mayor decadencia la educación, nadie en ese momento se pronunció. Bueno, lo único, Emilia, que no vamos a estar de acuerdo es con esa falacia de la generalización apresurada. Nadie, pues no sé si nos vamos a sentir ofendidos, Jorge y yo, pero nosotros sí lo cuestionamos y lo hemos seguido cuestionando. Ese ha sido un error tremendo. Pero bueno, apreciables amigos, vamos a irnos a una breve pausa, pero para que ya cuando regresemos podamos conversar con Vilma de Moreno. Pero antes de eso, a ver, ya mañana no voy a estar, denme el regalo de despedida de que por lo menos lleguemos a 75 veces compartido nuestro programa, porque hasta ahorita va solo 37, vean ustedes, solo 37 veces compartido. Quiero agradecer a los libereros que se han unido, agradecerle a Anabela Beltetón, a Armando Maldonado, a Óscar Alejandrés Ajquijay, a Juan Carlos Hurtarte, a Héctor Aníbal C.E., a Emanuel Barrientos Juan Carlos Ceballos Schaefer, Gabo Ovalle, Marco Cruz, Coco Abreu, Ramón Parellada, Rodolfo Asensio Mármol, en fin, esos son los que puedo ver que se han unido a los liberhéroes que ya había yo mencionado con anterioridad. A quienes también puedo decir que se han unido: Mari Carmen de Montenegro,
Veamos ahorita. Me siguen entrando comentarios de los que estamos mencionando. Evelyn Mengíbar también ya lo compartió. Alfonso Quech también ya lo compartió. Gracias a todos los que nos saludan, pero por cuestión de tiempo solo voy a saludar a los que han compartido todo a pulmón y además de eso me dicen que han compartido, como es el caso de Roberto García. Por cierto, Jerónimo Aguilar nos escucha desde Madrid. Por favor, Jerónimo, comparte todo a pulmón. Esta es una nota de lo que mencionábamos el mes pasado, en el segmento anterior, Jorge, el mes pasado. Salomón González Garmendia dice, dron, avión con armas no tripuladas. Luego, aquí dice Héctor Aníbal C. Facundo, ¿cuándo sale tu película? ¿Quién le estará preguntando? Alfonso, ya voy a resolver yo esta duda. Juan Godínez nos cuenta que también ya compartió todo a pulmón. Dice de ahí César Hernández también nos cuenta que ya compartió. Tenemos un comentario de Gerardo Lainez que lo vamos a leer cuando estemos conversando con Vilma de Moreno. Félix Jolón Morales también me cuenta que ya compartió todo a pulmón. Y bueno, los siguientes comentarios tienen que ver con este tema de lamentable de lo que pasó con la foto en la cual confundieron a María Dolores Bedoya de Molina con Frida Kahlo. Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. ¿Quieres generar más ventas? ¿Obtener más ganancias? Bueno, y estamos de regreso en su programa Todo a Pulmón y quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas que samborizar es imprimirle tu estilo a tus espacios, es darle tu personalidad a cada ambiente y tu buen gusto a todo tu hogar, a la oficina, al edificio. Recuérdese, antes de tomar cualquier decisión, si va a construir, si va a remodelar, ya sea su oficina, su vivienda, su edificio, pues antes de tomar cualquier decisión, vaya a las tiendas de Samboro, vaya a los showrooms de Samboro y vea todas las novedades que tienen. Ellos tienen pisos, azulejos, fachaletas de la mejor calidad, construida con la más alta tecnología, la tecnología más moderna en fabricación de cerámica y lo que le da la oportunidad de tener sus pisos, las paredes, los baños con la mejor calidad, el mejor gusto y al mejor precio. Así que samborícelo todo con Samboro, vaya a las tiendas de Samboro y ahí encontrará todo lo mejor para sus renovaciones. Y en este segmento vamos a estar conversando con Vilma de Moreno. Ella quiere hacer una denuncia de lo que ha estado sucediendo con la SAT. Y tenemos en línea a Vilma. Vilma, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo para ti y Marta Yolanda. Gracias, igualmente. Y contanos qué es lo que les ha estado sucediendo con la SAT. Gracias, Jorge, por la oportunidad de poder compartir este ataque que hemos tenido de la SAT y poder compartirlo con otras empresas para que estén conscientes del peligro que estamos enfrentando y se prevenga también de que le pase a más personas esto que nos ha ocurrido a nosotros, que procedo a contar a continuación. El 3 de junio de ese año nos llega un requerimiento de información de la SAT en el que nos solicitan una serie de documentos y de requisitos que son pues complejos de cumplir y que es imposible que podamos completarlos en 3 días hábiles, que es el plazo que ellos nos dan.
Y voy a contar aquí algunos de los requisitos que nos piden para que tengan una idea de qué es lo que estoy hablando. Bueno, dice original y fotocopia del DPI del nombramiento del representante legal. Libros de ventas con su debida habilitación en CD y en fotocopia. Tienen tanto el CD como también las fotocopias del primero y el último folio de cada mes. Libro de compras con su debida habilitación en CD y en fotocopia el de los folios del primero y el último de cada mes. Debo aclarar que esas fotocopias, todas las fotocopias que se les presentan a ellos deben ir certificadas por el contador, o sea que no es una fotocopia simple. Libros de contabilidad diario mayor con sus respectivas autorizaciones y habilitaciones en CD y fotocopia del primero y el último folio de cada mes. Original y fotocopia de los libros de contabilidad, de inventario, de estados financieros con sus respectivas autorizaciones y habilitaciones. Y dice adicional lo deberá presentar por medio magnético en CD. En primer lugar, eso de magnético me da la impresión de que los auditores no saben de qué están hablando, porque los medios magnéticos tienen 15 años de no existir. Pero pues aquí están pidiendo el CD, pero que es en medio magnético. Bueno, luego dice original y fotocopia de los estados de cuenta bancarios que posee el contribuyente en la República de Guatemala y en el extranjero, sellados y firmados por el banco emisor. Todos sabemos que la mayoría de los bancos se toma por lo menos una semana en entregarte estados de cuenta firmados y sellados, porque eso no es que uno llegue y el banco te los vaya a dar en la mayoría de los casos. Entonces, era imposible cumplir con los 3 días hábiles con este requisito. Luego, original y fotocopia de conciliaciones bancarias de las distintas cuentas que posea el contribuyente en la República de Guatemala o en el extranjero. Sí, por medio magnético, ¿verdad? Otra vez. Y luego integración del rubro de inversiones y sus documentos de respaldo, que aquí sí me dejaron fría porque, bueno, era un requisito bien extraño. Luego, acreditación por medio del formulario de la SAT de autorización de tercera persona. Cada vez que tú vas a hacer un trámite en la SAT y eres tercera persona, tienes que estar llenando un formulario cada vez que vas. Y luego en el inciso 10 dice, y cualquier otro documento que los técnicos actuantes consideren necesarios durante el desarrollo de la auditoría. Primero que nada quiero aclarar, antes de pasar a cualquier otra aclaración adicional, que nosotros tenemos 30 años de operaciones en Guatemala y que hemos cumplido a cabalidad con todos los requisitos y ocurrencias que se han inventado y que no es que nos estén citando porque hayamos incumplido o que estemos en mora o que no hayamos hecho algún cumplimiento formal, pues ya sea con la SAT o con cualquier institución de gobierno, pero en este caso es la SAT. Entonces, luego dice, al final dice, cualquier duda o consulta, comunícate al teléfono 2329-7070, donde nadie atiende porque hay que llamar como desde 2 hasta 4 veces para que alguien nos conteste la llamada y nos pueda resolver alguna duda que tengamos, ¿verdad? A raíz de eso, fuimos a presentar, bueno, en los 3 días hábiles, los contadores hicieron lo que pudieron hacer, lo que era humanamente posible, porque ellos también tenían su operación diaria y aparte tenían que hacer esto, y se les llevó, te voy a decir, entre el 60 y el 70% de lo que habían pedido, pero la auditora dijo claramente que era o todo o nada, y entonces no nos recibieron lo que llevábamos, y a raíz de eso, pues, según ellos, hemos hecho una resistencia a la acción fiscalizadora, lo cual tiene consecuencias muy serias, ¿verdad? Porque, según nos decía ella, que si no presentábamos los documentos, lo iban a pasar a un departamento, entiendo que jurídico, para que un juez nos mandara una orden. Y si aún así no lo presentábamos, hay una sanción muy fuerte que es de cárcel, entiendo que es de 2 años, creo yo. Entonces, bueno, necesitábamos por lo menos 3 o 4 semanas para presentar varias cosas que teníamos, tal vez algunas cosas no estaban al día y había que terminarlas de presentar y entonces las presentamos, nos recibieron los documentos y aún así nos emitieron una sanción hace poco tiempo, la semana pasada, en la cual nos dan 5 días hábiles para formalizar el pago de 140,000 quetzales de multa por no haber presentado todos los documentos que ellos nos indicaban en el plazo de 3 días hábiles.
y por haber obstaculizado la acción fiscalizadora, cosa que no es cierto, porque aunque los presentamos tarde, los documentos ellos los recibieron. O sea que no hay negación a que nos hagan la fiscalización, porque los documentos sí fueron presentados y sí fueron recibidos por el técnico de auditoría. Entonces, no vemos dónde está la negación y no vemos, ¿cómo decir?, la razón por la que nos han sancionado de esta forma. ¿Y ustedes solicitaron una ampliación del plazo para entregar la información? Sí, solicitamos una ampliación del plazo que según la auditora nos dijo que se podía pedir un plazo de 3 meses, pero según ellos dicen que en estos casos no aplica. Por lo tanto, esta solicitud quedó sin efecto. Vilma, buenas tardes, Marta Yolanda. ¿Y cómo se pueden defender, además de hacer esta denuncia que nos indigna a todos? Es que es el colmo. Y luego, antes de que conversáramos contigo, pues leíamos ese absurdo de que, pues bueno, se reunieron. Realmente no son empresarios, sino son burócratas en este caso, de la ¿cómo se llama?, del AmCham, que se reunieron con funcionarios de la SAT, porque como dice aquí la señora Valesca Ester, que el directora ejecutiva de AmCham dice que debemos asumir este tipo de legislaciones en el caso del supuesto, y que sabemos nosotros, inexistente secreto bancario, que es realmente eliminar el debido proceso. Dice que para que el país no sea considerado de manera negativa como un paraíso fiscal y no sé cuántas cosas más. O sea, básicamente usted aguántese porque se ha convertido en esclavo de esta gente. No puede ser. ¿Qué opciones para defenderse tienen ustedes? Estamos hablando con la auditora para ver qué podemos argumentar y tratar de presentar un recurso, pero sí lo vemos difícil, Marta Yolanda. Vamos a intentarlo, claro que sí, porque para nosotros ese no es el pelo de un gato. Nosotros somos pequeña empresa y tengo que decir también que esta es la segunda vez en 3 meses que tenemos una embestida del gobierno de este tamaño, porque hace 3 meses nos ocurrió algo similar en las aduanas, por un asunto en una factura que realmente no era una cuestión grave, como esto tampoco lo es, porque aquí no se trata de que no hemos pagado impuestos, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda vez que nos pasa un caso similar en magnitud, y para nosotros eso es muchísimo dinero, y nos están poniendo en riesgo la operación de la empresa. Nos están poniendo en una situación financiera muy delicada. Si usted me pregunta ahorita cómo vamos a hacer para pagar, no sé, porque en este momento nosotros habíamos hecho la inversión para lo que es producto navideño y no tenemos esa cantidad que ellos piensan que uno tiene el dinero entre la bolsa. Eso es ilógico. Los empresarios no tenemos dinero en la bolsa, lo tenemos invertido con la esperanza de que vamos a ganar, pero aquí ganar ya se ha vuelto un imposible, pues. Si todo lo que uno gana, o aún ni lo que gana, se le tiene que pagar al gobierno, es como usted dice, esta es una nueva forma de esclavitud. Estamos pagando un dineral a cambio de nada, porque no tenemos seguridad. Las cantidades que se le pagan al IX, Marta Yolanda, son grandísimas en el año. Los empleados no tienen salud, nuestros empleados van con médico privado, y todo lo que se le paga al gobierno no tiene ninguna contraprestación. Por lo tanto, eso es esclavitud pura. Y ahorita nos están castigando, ¿por qué? Porque se les da la gana, porque nosotros no hemos incumplido en las obligaciones con la SAT. Entonces realmente nosotros estamos evaluando qué líneas vamos a dejar, qué líneas no, porque hay líneas que con este nivel de costos que nosotros estamos enfrentando quedan completamente sin rentabilidad, porque nosotros somos vendedores de mayoreo, nosotros no tenemos márgenes que tiene el retail, digamos, nuestros márgenes son bien bajos. De hecho, nosotros no podemos ni manejar tarjeta de crédito porque ahí se nos va todo el margen, ¿verdad? Somos mayoristas. Entonces, bueno, tenemos una operación con 40 empleados que se está poniendo en peligro porque esto es insoportable para la mayoría de empresas. Vilma, ¿y han consultado con abogados, no solo con la auditora, sino con abogados? ¿Qué se puede hacer? Porque yo sí considero de que sí se debe de pelear ese caso.
Sí, claro, sí. Nosotros estamos ahorita siguiendo con la auditora y con un doctor en Derecho Tributario que ha trabajado también en estos temas, y esta semana mi esposo se va a reunir con ellos para ver qué se puede hacer, porque no, claro que no podemos aceptarlo por hecho, ¿verdad? Tenemos que pelearlo y vamos a tratar de ver qué se puede hacer. Pero es que la SAT es un monstruo, pues la SAT no te deja mucho moverte, ¿me entiendes? Y una cosa que quería mencionar yo como que estoy deduciendo es que realmente el empresario en nuestro país no se enfrenta a los problemas de la empresarialidad que se enfrentan en países pues que no tienen estos problemas de corrupción, ¿verdad? Porque aquí no es que estamos hablando que de la segmentación del mercado, que de los gustos y preferencias del cliente, que del target, no, estamos enfrentando a un monstruo que nos puede dejar fuera del mercado de un momento a otro, porque a ellos se les dio la gana. Entonces realmente lo que estamos enfrentando a los empresarios en Guatemala no es un riesgo, porque el riesgo es muy positivo, ¿cierto? Estamos enfrentando un peligro muy grave. Y se está poniendo en riesgo realmente a las personas que están empleadas, porque imagínate que yo sé que no son muchas personas, pero 40 empleos es difícil mantenerlos. Y luego salen chillando que por qué la gente se va a Estados Unidos, que aquí está muy bien, dice Yafet Cabrera, la gente, que por qué se están yendo, pero realmente a las empresas se les está asfixiando. Todas esas fuentes de trabajo que pueden generar las empresas de todo tamaño, ¿verdad? Porque toda empresa tiene su función en el mercado, pero la empresa pequeña tiene su función de generar empleos y si la estamos ahorcando, se está perdiendo esa capacidad en el país, ¿verdad? Y estos requerimientos tributarios son para mí absolutamente capciosos porque te inducen al fallo sí o sí. No tienes forma de no fallar. Es que eso es una trampa la que te están tendiendo, y el único objetivo es la aplicación de multas y sanciones abusivas y desmesuradas, porque esto es algo difícil de soportar realmente para cualquier empresa. Algo más en que podamos apoyarlos, Vilma, además de pues darles este espacio para hacer esta denuncia. Pues, primero, muchísimas gracias por la oportunidad que me dieron, Jorge, muy, muy fino por haberme atendido y por haber permitido que compartiéramos esta lamentable experiencia. Bueno, una cosa que quería comentarles es que tuvimos una respuesta de la técnico tributaria hace unos días pidiendo unos ajustes. El primer ajuste es que cambiáramos la estructura del balance de saldos, porque no habíamos puesto una cuenta en dólares que está a cero, y que ella quiere que la pongamos en el balance de saldos. Ese es el gran ajuste. Y el ajuste número 2 es que una cuenta en dólares que la llevábamos quetzalizada, que la pasemos a dólares en lugar de tenerla en quetzales. O sea que los ajustes realmente no si yo soy auditora, si yo hubiera presentado un ajuste en mi época de prácticas de ese nivel, el supervisor de auditoría se hubiera matado de la risa. Pero aquí, bueno, estos ajustes nos causan, bueno, también un problema adicional, ¿verdad?, que hay que resolver. Y pues, nada más que bueno que pudimos compartir esto con las demás empresas que los escuchan a ustedes, ¿verdad?, que estén muy pendientes de este caso. El tema de conciliaciones bancarias se está haciendo muy, muy cuidadosamente revisado por la SAT, y hay que hacerlo. Uno tiene que tener esos temas de las cuentas muy, muy al día, porque de ahí están agarrando a varias empresas, y el día que fue el contador con unas cajas de documentos enormes, habían personas todavía con requerimientos más grandes que el nuestro, o sea que a nosotros nos estaban tratando bien, porque hay personas que les habían pedido hasta 20 requerimientos y eran cajas de documentos. Yo no creo que los auditores tengan el tiempo para leer eso, pero bueno, lo piden y hay que llevarlo. Entonces, muy agradecida por la oportunidad que nos han dado, y pues esperemos que, bueno, yo no sé qué esperar ahora, porque realmente como que esto va cada vez en más escalada, ¿verdad? Nosotros hemos tenido, cada vez que enfrentamos una institución de gobierno, es un obstáculo insuperable. Tramitamos registros sanitarios que nos llevan de 2 a 3 años. En las aduanas, los vistos de aduanas, de lo más corrupto que hay. Entonces, cada choque es dinero, son costos, son tiempos, etcétera.
Bueno, Vilma, lamentamos realmente la situación en la que están pasando y los animamos a que, como tú lo dijiste hace un rato, de que enfrenten esa amenaza y hay que meter acciones legales en contra de la SAT, porque lo que pasa es de que yo entiendo que es amenazadora la SAT y tiene mucho poder y como dijiste es un monstruo, pero si no se le enfrenta y si no se cuestionan esos sus criterios de ventanilla que se inventan los funcionarios de la SAT, pues al final vamos a parar esclavizados y cerrando todas las empresas, ¿no? Claro, sí, y nosotros no, otra cosa que quiero dejar bien clara es que en ningún momento obstaculizamos la llamada acción fiscalizadora, en ningún momento nos negamos a presentar lo que estábamos pidiendo, era un plazo extra y cuando no nos lo dieron, bueno, presentamos lo que teníamos y no hubo negación. De hecho, no hubo negación que ellos ya tienen todos los documentos y nos han estado presentando esos ajustes de risa que nos han dado. Así es que no hemos incumplido la ley, no estamos en delito, digamos. De nuevo, Vilma, gracias por confiar en nosotros para hacer esta denuncia y pues bueno, si podemos darle seguimiento y a ustedes les interesa que se le dé ese seguimiento a este caso, ya saben que cuentan con nosotros. Gracias, Vilma. Muchísimas gracias, yo les cuento, que tengan feliz día. Gracias. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Y bueno, adiós. George, ¿qué pensás? ¿Qué piensan ustedes también, apreciables oyentes? ¿Quiénes más han estado en una situación similar a la que han estado Vilma Moreno y su familia con su empresa? Es lamentable que los funcionarios de la SAT, los burócratas de la SAT, tomen ese tipo de acciones, porque al final, como bien lo dijo Vilma, todo el chiste es ver cómo hacen para sacarles multas, porque como tienen que recaudar más dinero, entonces al final esa es la definición, lo que estamos viendo ahorita que le sucedió a Vilma es la definición de terrorismo fiscal, ¿verdad? Le piden cosas que es imposible, es humanamente e institucionalmente imposible tenerlas listas en 3 días. Y entonces si no lo tienes en 3 días te puedes ir al bote y adicionalmente te vamos a poner multas, ¿verdad? Entonces ante esas amenazas yo sí creo que vamos a entrarle nuevamente a tomarla. Hace algún tiempo con algunos amigos estábamos viendo la posibilidad de hacer una defensoría de los tributarios. Creo que vamos a retomar la idea. Sí, hay que hacerlo y urgentemente, George, porque ya vimos que dejar esa defensa en manos de otros burócratas, solo que ahora del llamado sector privado, también es una pérdida de tiempo. En fin. Así es. Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a hacer ya el enlace con Juan Carlos Hidalgo para que hablemos precisamente de lo que se necesita para atraer inversiones, que es, vaya, todo lo contrario a lo que nos acaba de relatar Vilma de Moreno. Ya regresamos. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y ya tenemos lista la comunicación vía Skype con Juan Carlos Hidalgo, a quien le damos la bienvenida a Libertópolis, a Todo Pulmón y por supuesto acá a nuestra cabina virtual. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Vamos a que nos pongas al tanto del primero. Te agradeceríamos que le compartieras a nuestros oyentes a grandes rasgos cuál es el índice de la libertad que ustedes llevan a cabo, con quiénes están asociados, cuántos años tienen de hacerlo y por qué lo hacen, Juan Carlos. Y luego que nos comentes acerca del que recientemente presentaron. Adelante. Bueno, el índice de libertad económica nace a partir de una idea del ex premio Nobel de Economía Milton Friedman a finales de los años 70. Él, en una tertulia con amigos economistas liberales,
insistía en que los liberales tenemos básicamente 200 años de estar diciendo que la libertad económica es la fuente de la prosperidad, es la fuente del progreso humano. Sin embargo, él insistía de que deberíamos de medir de alguna manera la libertad económica. Milton Friedman decía que si uno no puede medir las cosas, difícilmente puede presentar el caso a favor de esas cosas. Y entonces es por eso que a partir de estas discusiones con economistas también del Fraser Institute, del Cato Institute y otros think tanks, se empieza a elaborar hace 20 años este índice de libertad económica. Lo clave aquí es cómo medir la libertad económica. ¿Qué cosas se puede medir como libertad económica? Por ejemplo, sabemos que una economía con impuestos bajos es una economía con mayor libertad económica que una economía con altos impuestos. Pero no solo es eso. También una economía en donde se protege la propiedad privada es una economía con mayor libertad económica que una economía en donde no hay mayor protección de la libertad privada. Pero ¿qué pasa con una economía, por ejemplo, que tiene bajos impuestos, tiene apertura al comercio internacional, pero al mismo tiempo tiene altos niveles de inflación y tiene cortes y un sistema judicial politizado y controlado por la mafia o el crimen organizado? Pues bueno, precisamente en eso trata el índice de libertad económica. Entonces, primero, identificar cuáles son esos pilares que definen la libertad económica y luego tratar de medir cada uno de estos indicadores. Los autores de este índice de libertad económica identificaron 5 grandes pilares de la libertad económica. Uno es el tamaño del Estado. El tamaño del Estado se mide en cosas como qué tan altos son los impuestos, qué tan alto es el gasto público como porcentaje en la economía, qué tan prevalente es la presencia de empresas estatales en una economía, qué tan altos son los subsidios como porcentaje del PIB en una economía. Esas son las cosas que se miden en el apartado de tamaño del Estado. Luego tenemos otro apartado que se llama protección a la propiedad privada y Estado de Derecho. Aquí lo que se mide es, primero que todo, bueno, como dice el nombre, la protección a la propiedad privada, pero también se mide la integridad del sistema judicial, qué tan independientes son las cortes, qué tan prevalente es la interferencia política y militar en el sistema judicial, cuánto hay que esperarse para hacer cumplir un contrato en un país, si hay limitaciones, por ejemplo, a la venta de bienes raíces. Por ejemplo, en México, para dar un ejemplo, si usted no puede tener propiedades en las costas si usted es extranjero, un caso muy particular de los vecinos de Guatemala. ¿Qué tan alto es el costo del crimen al sector privado? Estas son cosas que se miden en ese otro apartado que se llama propiedad privada y Estado de Derecho. Luego tenemos el tercer apartado, que es estabilidad monetaria. Aquí se mide qué tan alta es la inflación en un país, qué tan volátil es la inflación en un país, qué tanto crece la masa monetaria, y si los gobiernos impiden a los ciudadanos de su país tener acceso a divisas, tener cuentas bancarias en monedas de otros países. Luego tenemos el cuarto pilar, que es libertad de comercio internacional. Aquí se miden qué tan altos son los aranceles, los impuestos a las importaciones. Aquí se mide también cuán prevalentes son las medidas no arancelarias en el comercio internacional. Aquí también se mide si existen controles de capital y qué tan prevalentes son. Aquí también se mide, por ejemplo, qué tan prevalentes son las visas para que la gente pueda visitar, los extranjeros puedan visitar un país. Los liberales creemos en el libre movimiento de bienes, servicios, capitales y personas. Así que en este rubro se miden ese tipo de cosas. Y luego tenemos el quinto y último pilar de la libertad económica, que son las regulaciones. Regulaciones al crédito, regulaciones a la mano de obra y regulaciones a los comercios. Aquí se miden muchas cosas. ¿Cuántos días se tarda en abrir un negocio de manera legal en un país? ¿Quién es el que fija la tasa de interés en una economía? Si es el Estado o el mercado. Si existe, qué tan fácil es contratar gente y poder despedir gente. Qué tan prevalentes son las convenciones colectivas, etcétera, etcétera.
Entonces, utilizando datos de terceras fuentes fiables, llámese el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Transparencia Internacional, Foro Económico Mundial, Organización Mundial del Comercio, etcétera, se asigna una nota del 1 al 10 a cada uno de estos subelementos, luego se saca un promedio para cada de estos grandes 5 componentes y luego se saca una nota final del 1 al 10 para en el último reporte tenemos 162 economías de las cuales podemos calcular la libertad económica. Y bueno, este ejercicio se ha venido haciendo, como digo, esta es la 20ª edición del índice de libertad económica. Sin embargo, tenemos datos para la mayoría de los países que van desde 1975. Y de tal forma, entonces, podemos ver el comportamiento de la libertad económica, no solo ahora, una foto de este instante, en el 2017, el índice del 2019 son datos del 2017, hay 2 años de rezago, sino que también tenemos datos de cómo ha avanzado o declinado la libertad económica en diversos países a lo largo de los últimos 40 años. Y eso es sin duda información muy valiosa, puesto que entonces ya tenemos una métrica para poder determinar cuál es el papel que juega la libertad económica en casos que han sido muy publicitados, por ejemplo, el despegue económico de Chile o el colapso de Venezuela. Y es por eso que esta herramienta es tan importante a la hora de analizar las políticas de desarrollo alrededor del mundo. Sí, es interesante para quienes, los curiosos que quieran entrar a ver, en el sitio del Fraser Institute tienen un mapa interactivo donde se ve precisamente todo el mundo desde 1970, lo que mencionabas ahorita, hasta ahorita, cómo han ido cambiando las economías, ¿no? Y ahí se ve precisamente cómo unos han ido para bien y otros para mal. Así es, en este momento el índice de este año, del 2019, que nuevamente es información del 2017, salió apenas la semana pasada. Podemos ver que los 10 países con mayor libertad económica, el primero no es un país, es un territorio autónomo que ha estado mucho en las noticias en las últimas semanas, que es Hong Kong. Obviamente, estas noticias que hemos visto de Hong Kong, que tienen que ver con la integridad de su sistema judicial y la interferencia que China quiere tener en los asuntos judiciales de Hong Kong, tiene un gran impacto en la nota de libertad económica de Hong Kong, puesto que si China logra hacerse con el control de las cortes y del sistema judicial en Hong Kong, es muy probable que la nota de Hong Kong en ese segundo apartado de propiedad privada y Estado de Derecho caiga de una manera significativa y se pondría en riesgo entonces esa posición que tiene Hong Kong como la economía más libre del planeta. Después de Hong Kong está Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Estados Unidos, Irlanda, el Reino Unido, Canadá, Australia y la isla de Mauricio. Lo que podemos ver de ese top 10, de esas primeras 10 economías en libertad económica, es que no hay ningún determinismo geográfico, religioso, étnico, que diga que una economía esté predestinada para ser una economía libre. Tenemos aquí culturas que son culturas chinas, tenemos anglosajones, tenemos incluso un país del África subsahariana. Chile, un país latinoamericano, está en la posición 13, hasta hace pocos años estaba en el top 10. Lo que sí tenemos es una predominancia de economías pequeñas, con la excepción del Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. El resto son países de menos de 10 millones de habitantes, lo cual entonces debería servir incentivo para países como los nuestros en América Central, de que estamos, tal vez sí, tenemos un llamado a tener economías mucho más abiertas de la que tenemos actualmente. Juan Carlos, en el caso específico de Guatemala, aparece como uno de los países dentro de... hacen 4 divisiones a la hora de hacer el índice de los países mayormente libres, los del segundo cuartil, del tercer cuartil y los menos libres, y Guatemala aparece dentro del primer grupo, dentro del primer cuarto. De hecho aparece en el puesto 34, y alguien te podría decir, bueno, pero es que aquí no se refleja esa libertad. Tiene que ver, por ejemplo, pensaría yo que tiene mucho que ver ahí el tamaño del gobierno y algunos otros de los parámetros, pero no todos, ¿no? Que al final es un índice compuesto. Así es, y bueno, y ese es un gran punto. El tema de Guatemala es un tema que hay que ser honestos, es un poco polémico la posición que tiene Guatemala. Guatemala está en la posición 34 en el índice, es la tercera economía
más libre de América Latina después de Chile y después de Panamá. Y bueno, y si nosotros vemos la posición de Guatemala, ha venido mejorando en los últimos años. En el año 2000 estaba en la posición 58, en el año 2005 estaba en la 47, el 2015 estaba en la posición 28 incluso, ahora cayó un poco y está en la posición 34. Si nosotros vemos y desgranamos entonces los 5 pilares de libertad económica, vemos que efectivamente Guatemala tiene una nota casi perfecta en tamaño del Estado, un 9.44 de 10. Y esto se debe a que el gasto como porcentaje de la economía es muy bajo. Y eso entonces, por supuesto que, y los subsidios también, eso por supuesto que beneficia la nota de Guatemala. También si nosotros vemos la nota en política monetaria, la estabilidad de la moneda, vemos que Guatemala tiene un 9.55 de 10. Una inflación que siempre ha estado bajo control, una inflación que siempre ha sido baja, y eso por supuesto que favorece la nota. Vemos que la libertad de comercio internacional es un área en donde Guatemala ha experimentado mucho avance en los últimos 40 años. En 1980 la nota de Guatemala era 5.47, hoy es 8.3, lo cual quiere decir que ha venido abriéndose más a la economía mundial. Pero los puntos donde empieza ya a bajar la nota de Guatemala es en el tema de regulaciones, donde tiene un 6.5, que es una nota mediocre y que ha venido desmejorándose en los últimos años, y donde sí se descalabra todo es en la nota, como es de esperar, de Estado de Derecho y protección a la propiedad privada. Aquí tenemos un 4.33 de 10, en donde destaca la magra nota que tiene Guatemala en los rubros de imparcialidad de las Cortes, donde tiene un 2.99, confiabilidad de la policía, donde tiene 3.14, y el costo del crimen sobre el sector privado, el sector productivo, que es un 2.56. Aquí yo quiero hacer una aclaración y tal vez una pequeña crítica al índice. Este índice tiene estos 5 componentes y a los 5 componentes se les da el mismo peso relativo en la nota. Es decir, una vez que si tienen notas para los 5 componentes, que nuevamente es el promedio de elementos, subelementos en cada uno de ellos, luego simplemente se suman todos, se divide entre 5 y así es como se obtiene la nota final del país. Existe todo un debate dentro de los mismos autores de este índice y por supuesto que un debate que trasciende a los liberales sobre si ciertos elementos deberían de tener más importancia a la hora de calcular la nota y por supuesto a la hora del impacto que tienen en el desarrollo económico. Yo soy de la tesis de que el Estado de Derecho es un tema que tiene mucho más importancia y mucho más impacto en la suerte que un país tenga en materia de desarrollo que, por ejemplo, el tema de los impuestos o que, por ejemplo, el tema de la apertura al comercio internacional. Si un país como Guatemala puede tener gasto público bajo, puede tener estabilidad monetaria, puede estar abierto al comercio internacional, pero si tiene un cáncer en el Poder Judicial, si tiene un cáncer en las cortes capturadas por el crimen organizado, pues bueno, las perspectivas de desarrollo de ese país son muy bajas y eso no tenemos que tener un caso ilusorio, no tenemos que inventárnoslo. Ahí está el caso particular de Guatemala, en donde efectivamente tiene estabilidad macroeconómica, producto de políticas sensibles y sensatas en materia de inflación, en materia de apertura comercial, y sin embargo es uno de los países más pobres del continente y es un país en donde cientos de miles de personas están escapando cada año para ir a Estados Unidos. Es una discusión que creo yo que hay que tener dentro de la elaboración y se está teniendo dentro de la elaboración de este índice. Qué bueno que lo mencionaste, porque era precisamente una de las cosas que nosotros te queríamos señalar, que eso, tristemente, al menos para nosotros los guatemaltecos que conocemos del tema, nos hace perder la credibilidad en el índice de libertad económica, porque es falso. Aquí, en tal caso, diría, pues bueno, ¿de qué sirve la libertad si en Guatemala no hay progreso? Cuando realmente el problema del índice es que valora
más la intervención del gobierno, porque estás haciendo referencia a esas cosas, el gasto del gobierno, la macroeconomía, que a mí me encanta como lo decía Musso al final, la macroeconomía son promedios que puede ser el que viene Jorge, se come él un pollo entero y aquí estoy yo al lado, entonces dicen saquemos un promedio, entre Jorge y Marta Yolanda se comieron cada uno medio pollo, pero cuando la realidad es que Jorge se comió todo el pollo. Entonces la macroeconomía es... lo importante es la microeconomía, o sea, la creación de riqueza, y la creación de riqueza la hacen los individuos, la hacen los empresarios, los hacen los que los que están dispuestos a asumir riesgos para transformar recursos en riqueza, no los gobernantes, no el gasto público, más aún el gasto público aquí en Guatemala, y eso también lo deberían de contemplar ustedes, es un mal gasto, hay una corrupción enorme, pero la mayoría de lo que nosotros pagamos no es ni siquiera en corrupción, Juan Carlos, es en el mantenimiento de una burocracia estatal que es innecesaria, la mayoría de esa burocracia estatal, ineficiente, la poca necesaria, y nosotros hasta tenemos burocracia inexistente, porque tenemos a cuántos burócratas, a cuántos funcionarios de otros gobiernos presos por precisamente promover lo que se conoce como las plazas fantasmas. Entonces, pues bueno, cuando yo veo lo bien evaluada que está Guate, digo, ¿qué está pasando con el índice de libertad económica? Sí, y eso otra cosa que es interesante, porque como les digo, tenemos datos que van hasta 1970-75, dependiendo de los países, es que podemos ver cuáles son aquellas de estas 5 grandes áreas que son más fáciles de mejorar la nota, donde la nota es más variable. Entonces, política monetaria es el área de las 5 donde hay mayor versatilidad, donde los países tienen una mayor capacidad de mejorar su nota en un menor tiempo. Luego le sigue el comercio internacional, luego le sigue el tamaño del gobierno. El área en donde es más difícil, y aquí le tengo malas noticias a Guatemala, el área en donde es más difícil mejorar la nota es en el Estado de Derecho. De hecho, si nosotros vemos los datos de 1975, vemos el top 20 en solo ese apartado, no en la nota global de libertad económica, solo en el apartado de Estado de Derecho, vemos el top 20 de 1975 y lo comparamos con el top 20 de hoy y veremos que únicamente 2 países han salido de ese top 20. Es decir, cambiar las instituciones que nosotros entendemos como Estado de Derecho es un proceso de larga data. Y bueno, yo creo que Gordon Brown, el primer ministro del Reino Unido, el ex primer ministro del Reino Unido, bien lo dijo, cuando dijo que en el proceso de crear un Estado de Derecho, los primeros 500 años son los más difíciles. Y lamentablemente eso precisamente es la parte que nos toca ahora aquí en Guatemala, bueno, desde hace tiempo, ir cambiando, y al final es precisamente la que, si estuviera bien ponderada en el índice, reflejaría la realidad completa de Guatemala, ¿no? Así es, y bueno, todos los años se hacen reuniones de la red global que publica este índice es publicado por el Instituto Fraser en Canadá, nosotros en el Cato Institute somos copublicadores aquí en Estados Unidos, y todos los años hay un encuentro, una reunión de la Red de Libertad Económica Mundial, en donde este tipo de discusiones se tienen. Yo participé una recientemente en Panamá con amigos guatemaltecos, donde hubo amigos guatemaltecos, y bueno, no crea que este es un índice que es como las piedras de los 10 mandamientos. Esto constantemente está siendo modificado, está siendo calibrado de tal forma que pueda reflejar mejor la nota de los países, y esta discusión sobre cómo medir el Estado de Derecho y que la importancia en la nota final es una discusión que se está teniendo todos los años entre los autores del índice. Juan Carlos, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos esta conversación? Bueno, no, yo de hecho escribí un artículo, y si ustedes van a la página web del Instituto Cato, lo pueden revisar en nuestro canal de YouTube. Hicimos un video también al respecto sobre un caso muy particular que es el de América Latina. ¿Sabían ustedes que Chile en 1975 era la segunda economía menos libre de América Latina? Hoy es la más libre de América Latina. ¿Y sabían ustedes que en 1975 Venezuela era la segunda economía más libre de América Latina?
hoy no solo es la economía menos libre de América Latina, sino la menos libre del mundo. Entonces, podemos ver qué fue lo que ocurrió con estos dos países en este lapso de 40 años. Podemos ver qué pasó cuando Chile pasó de la segunda economía menos libre de América Latina a la más libre de América Latina y viceversa para Venezuela. Y bueno, es ahí entonces donde entendemos la importancia de esta herramienta, porque nos ilustra que efectivamente la libertad económica es lo que explica el milagro chileno, es lo que explica el despegue de ese país, mientras que el deterioro en la nota de libertad económica de Venezuela es lo que explica el colapso de los venezolanos. Bueno, muchísimas gracias a Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato en Washington, D.C. Juan Carlos, hasta la próxima. Un placer. Gracias. Bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, Jorge nos va a compartir el video que nos tiene preparado para hoy, o imágenes, no sé qué es lo que nos tienes preparado hoy, Jorge, para la nota tecnológica. Y después, en el último segmento de Todo Pulmón, vamos a compartir con ustedes dos cosas. Jorge, no hemos hablado el tema de que nuevamente los magistrados de la CC se la hicieron. Se ampararon ellos mismos. Pero bueno, de eso les vamos a comentar más adelante. Y por supuesto vamos a compartir los mensajes que nos han enviado los oyentes, unos muy interesantes, apreciables amigos, para que ustedes escuchen lo que están diciendo sus compañeros. Y yo quiero hacer un llamado a los liberhéroes para que compartan Todo Pulmón, para que se unan a Mauricio Pinto, a Jorge Valdemar Chacón, también a Eli JS, a Jennifer SF, a Juan Lavé, veamos a quién más, que no se me vaya quedando nadie, a Warren Orbo, a Emilia Sagastume, que ya ellos pues también se unieron previamente a los liberhéroes que ya habían compartido Todo a Pulmón, a quienes ya les había yo agradecido. Y digo esto porque nos hacen falta todavía casi 25 liberhéroes para que por lo menos lleguemos a 75. Y quiero agradecer también a todos los amigos que nos están acompañando desde YouTube, a Mario Aguilar, a Luis Marroquín, a Roland Micho, a Estuardo Bonilla y pues los comentarios que nos ha dejado Luis Marroquín. Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa y regresamos con la nota tecnológica. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presenta. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy les voy a hablar un poco con relación a unos experimentos en los cuales están involucrados guatemaltecos también, y tal vez ustedes los han escuchado hablar acerca de los CubeSats, los satélites, los cubos de satélites, que de hecho aquí en Guatemala ya están desarrollando uno, entiendo que ya está en la fase final ya para que lo lancen, y como estos satélites minúsculos, pequeños, que han sido desarrollados para muchas aplicaciones, pero resulta que en la NASA los están utilizando algunos de estos para poder mejorar el diagnóstico, mejorar la previsión de las situaciones en el clima, y con esto no me refiero al cambio climático así de largo plazo, sino a las tormentas y a cómo va a estar la temperatura la semana entrante, o qué tanto va a llover. Y precisamente algunos de estos que ya ha lanzado la NASA y que está utilizando precisamente para poder tener mayor acceso a esta información de manera más costo efectiva, porque una de las ventajas principales de los CubeSats es precisamente de que es relativamente barato enviarlos al espacio, porque son pequeños, no pesan mucho, y están diseñados específicamente para poder utilizar el espacio
muerto que queda en los envíos que se hacen de carga a la estación espacial y todo, o simplemente a cuando se mandan satélites más grandes en órbita. Pues resulta que por ejemplo, los que hemos visto recientemente de SpaceX, pues hay espacio disponible. Ahí todavía quedan algunos espacios ahí que pueden ser utilizables, pero que no caben cosas más grandes, entonces se pueden aprovechar precisamente para estos satélites pequeños. Y en el caso de la NASA, pues han hecho varios, como por ejemplo han hecho hicieron uno que se llama RainCube, que sirve para llevar un equipo de radar para estar monitoreando estudiando la precipitación de las lluvias, y todo eso uno podría decir, bueno, ¿y para qué sirve? Pues sirve precisamente para poder predecir, para poder pronosticar mejor las lluvias, cuándo va a llover, qué tanto va a llover, por dónde se van a ir las tormentas, y toda esa información, pues es información que sirve para irla incluyendo en los análisis, como por ejemplo que es lo más usual es en esto de cuando hay huracanes, donde uno se pone a ver y uno dice, bueno, ¿y cómo hacen para pronosticar que un huracán va a agarrar hacia la derecha y el que viene siguiendo atrás va a agarrar para la izquierda, por ejemplo? Pues precisamente es mucha de la información que han ido recopilando a lo largo de los años, y la información que recuperan con satélites, incluyendo estos CubeSats, pues precisamente les da más herramientas, les da más información para poder hacer esos pronósticos, que obviamente pues todavía no le pegan al 100%, pero cada vez se va mejorando. Y pues esta es entonces la nota tecnológica de hoy acerca de los CubeSats utilizados para monitoreo de información del clima. Y es una nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presentó. Contigo en línea, simplemente tomas tu smartphone y estás a un par de pasos de realizar todas tus recargas, pagos y consultas de una forma fácil y sin complicaciones. Hazlo fácil, hazlo en Tigo en línea. Tigo. Y bueno, apreciables oyentes, vamos a leer rápidamente los comentarios de ustedes. Igual quiero agradecerles a los libreros que están escuchando mi llamado. Vamos a ver si los motivo a conectarse y compartir todo a pulmón, como ya lo hizo Rolf Meyer Lima, con los memes que vamos mejor nos reímos, ¿no? También es triste, dan ganas de llorar en lo que respecta a ver cómo se encuentra la educación, que más que educación es programación, y mala programación en nuestro país. Pero bueno, lo que sí podemos celebrar es la creatividad de los guatemaltecos. Y vamos a estar aquí, Jorge y yo, leyéndoles los mensajes que nos han enviado sobre los distintos temas que hemos compartido, pero también les vamos a estar compartiendo algunos de los memes que nos están llegando acerca de los próceres de la independencia. Y a ver qué más, George. Marito, ya los tenés listos. A ver, veamos. No, es que de verdad en Guatemala, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos reímos. Y yo les tengo un meme de despedida hoy, amigos, pero veamos esas fotos de la lámina de los próceres de la independencia de Centroamérica según los maestros millennials, y luego quién es el nuevo Tecunumán Príncipe Quiché. Pero bueno, amigos, no se vayan a enojar, por favor. Esto es para que empecemos la semana contentos y riéndonos a pesar de las circunstancias. Y bueno, también teníamos antes de eso, Jorge, que comentarles lo de la CC. Pero voy a ir a leer primero los comentarios que nos han dejado los oyentes. Ya habíamos saludado a varios a quienes les habíamos agradecido que han compartido nuestro programa, y algunos que también ya nos han dejado algunos mensajes. En el caso de Marito, por favor. En el caso de Gerardo Lainez, dice bendiciones, feliz inicio de semana.
Los de la SAT solo nos sangran. Correcto. Miguel Luna, ya había yo leído el comentario en lo que respecta a los catedráticos y los directores de las escuelas, a los cuales habíamos agregado también los de algunas universidades. Fernando Baeza, buenas tardes, aprendiendo y compartiendo. Feliz semana. Muchas gracias, Fernando Baeza. César Hernández Chin dice, ya vi la foto, otro ejemplo del comercio de la educación, importa la cantidad y no la calidad. Solo que el problema, César, no es el comercio. El problema es la estatización de la educación. Y es eso, Jorge, lo que debemos de repetir y repetir y repetir, porque el problema no es la comercialización, el problema no es la competencia, al contrario, esa es la solución. El problema es que no hay verdadera libertad de educación en nuestro país, porque en nuestro país el sistema que prevalece es un sistema estatista. Entonces, pues bueno, en ese punto pues no vamos a coincidir con el comentario de nuestro oyente, pero sin duda sí, en la parte donde nos comenta que el problema es la cantidad y no la calidad, aunque tampoco es el problema la cantidad y la calidad, sino de nuevo, el problema es que está estatizada la educación en nuestro país. Carol Piedrasanta dice, hay que averiguar de quién fue el error de sacar ese cartel con Frida Kahlo como Dolores Bedoya. ¿Por qué nadie se dio cuenta? Se debe investigar. Por supuesto que aquí los maestros, ¡qué vergüenza! ¿Qué pasó con Marito? ¿Por qué no nos los has puesto? Marito creo que dijo, ¿pero qué tienen de raros estos? Así aprendí yo, no son estos los próceres de la independencia, pues. Vamos, Marito, si eso le habíamos ofrecido a los oyentes. Ahí está, detenémelo. Lámina de próceres de la independencia de Centroamérica según los maestros millennials. Pobres los millennials. José Cecilio del Valle. Manuel José Arce. Ahí está Manuel Mijares. Dolores Bedoya, ya no es bueno, es Salma Hayek en el papel de Frida Kahlo. De ahí, Brigadier Gavino Gainza, que creo que es Chespirito, ¿no? Chespirito, sí, en el papel de Hitler. En el papel de Hitler. El doctor Mariano Galvez, ese sí no sé ni quién es. ¿Quién es este peludo, George? Ni idea. Y el doctor Pedro Molina tampoco. Me suena el último, que es un actor mexicano cómico me imagino que de los años 60 o 70, al igual que el doctor Mariano Galvez, pero a lo mejor alguno de nuestros oyentes lo logra identificar. A ver, ¿quiénes de ustedes identificaron ya al doctor Mariano Galvez y al doctor Pedro Molina? Ay, no, perdón, yo sé que hay algunos de nuestros oyentes se van a enojar con nosotros porque nos estamos riendo, pero es que qué triste esto. De ahí tenemos otros comentarios que voy a seguir compartiendo con ustedes mientras nos siguen las nuevas versiones de los próceres la de Tecunumán. Veamos la de Tecunumán, ese sí lo podemos fácilmente reconocer, oyentes. Ya nos pusiste a Tecunumán, Marito, veamos a Tecunumán. Vamos a ver. El peludo de en medio de Rigo Tobar pusieron ahí. Ah, Rigo Tobar. Ay, qué risa. Gracias. Y cabal Vilma de Moreno, el peludo de en medio de Rigo Tobar. De ahí Tecunumán, veamos. Ese Neto Brand nos van a decir. Ay, no, qué vergüenza. Bueno, Marito, después ya los puedes circular los tres memes que tenemos mientras yo continúo compartiendo. Rigo Tobar y Pedro Weber Chatanuga. Bien, decía yo que es un cómico, creo yo, es un cómico mexicano. Muchísimas gracias a nuestros cultos oyentes que nos han puesto al tanto de quiénes son los que forman parte de la nueva lámina de próceres en Guatemala. En fin, George, mientras regreso a donde iba, porque me perdí de donde estaba leyendo los comentarios de los oyentes. Eli JS, aquí la tenemos, dice. Buenas tardes, nosotros, Eli JS le pasó algo similar a lo de Vilma Moreno, dice. Buenas tardes, nosotros ya presentamos ese tipo de requerimiento y llevamos unos 15 días y no nos han llamado de que si nos van a otorgar el documento de salvedad de dicho requerimiento sobre el, entre comillas, supuesto secreto bancario, es decir, nos dejaron con el expediente abierto. Y otra, no nos querían topar que nosotros no hacemos conciliaciones en Excel, ya que el sistema contable lo hace dentro
solo nos imprime un resumen. Saludos. Qué mal esa extorsión, Jorge. Sí, y al final con cosas absurdas, ¿verdad? Porque en última instancia lo importante es la información, por ejemplo, en este caso de que no, tiene que venir su conciliación, tiene que venir en Excel, porque si no, es que usted se está resistiendo y lo vamos a meter al bote. Es absurdo. Y esos son los absurdos que al final paran... que son al final parte del terrorismo fiscal, ¿verdad? Porque al final lo utilizan básicamente para poner multas, como ya explicaba Vilma, que les ponen, y no es porque la gente no esté pagando los impuestos o los esté pagando equivocadamente, sino después salen con cosas, con excusas como esa de que esa cuenta que usted maneja en dólares, pero los quetzaliza, porque aquí la moneda oficial es el quetzal, pues resulta que no, usted tiene que ponerlos en dólares porque así estaba, y aunque la cuenta está en cero, paga usted apenas, pero como es el requisito, era simplemente para justificar las multas que van a imponer. Y yo saco el ejemplo de ¿cuándo fue? De la semana pasada, cuando sacaron su reporte de que habían encontrado no sé ni cuántos tributarios que tenían irregularidades en el cobro del IVA, y resulta que era el 0.00001% de el IVA. Apenas fueron 9 millones de quetzales. Sí, o sea, y el apenas es comparado con 6,000 y pico millones de quetzales que habían obtenido del IVA, y en todas esas declaraciones de los 6,000 y pico millones de quetzales encontraron errores y errores, no es así que evasiones, sino encontraron errores en el equivalente a 9 millones de quetzales, que repito es el 0.00001% de todas las declaraciones, y después dicen que somos los tributarios, somos los que nos andamos robando el dinero de los impuestos, ¿no? Puras mentiras. Pero bueno, tenemos más comentarios, veamos rápidamente. Preguntaba Carol Piedrasanta, en el caso de Vilma Moreno, ¿de qué clase de empresa se trata? Yo entiendo que es una importadora. Sí, ella explicó ahí que era mayorista, o sea, importa productos y los vende a distribuidores. Y por eso me explicó precisamente de que tienen márgenes bajos, precisamente porque son así mayoristas, ¿no? Gracias a Mauricio Pinto, mis respetos, defensores de la libertad. Miguel Luna preguntó, ¿y el MP? El MP, bien, gracias. Javier Bermúdez nos sugería que habláramos sobre el tema del salario mínimo, porque lo quieren reducir. Bueno, nosotros estamos a favor de que se elimine el salario mínimo, Javier, así que no es cuestión ni de reducir ni de aumentar. Se tiene que eliminar el poder que tiene el gobierno, el presidente. Al final es un tema que se aborde desde el punto político en lugar de verse desde el punto económico, pero lo invitamos a Javier Bermúdez a que vean Todo a Pulmón del jueves y el viernes pasado, porque en ambos abordamos el tema del salario mínimo. Jennifer SF dice, buenas tardes, compartiendo, muchísimas gracias, gracias también a Ida Morales Guinea, Freddy Asensio, por cierto, vamos apenas por 57, pues bueno, me voy a ir con el corazón triste de que no llegamos a las 75 veces compartido hoy. Todo pulmón, pero muchísimas gracias a esos 57 libereros que sí lo compartieron. Chata Carchaense dice, un total desincentivo a la inversión. Las empresas son las encargadas de recolectar el impuesto al valor agregado, para lo cual está obligada a imprimir facturas, pagar a los contadores y auditores, además pagar una serie de impuestos como el ISR y el impuesto solidaridad. La SAT son unos groseros. Se quedó corto el adjetivo a utilizar en lo que respecta a los señores de la SAT. La SAT son unos groseros. 27 años tuvimos una empresa familiar y fue un dolor de cabeza la SAT. Pobres, lo siento mucho. Freddy Asensio, necesitamos transitar de un sistema de estatista, socialista y mercantilista hacia uno de gobierno limitado, mercados libres y de propiedad privada, o sea, un sistema de capitalismo liberal, el capitalismo para todos. De ahí Gustavo Enrique Palma dice, los comentaristas quisieran que los índices de Guatemala fueran malos, solo ven lo malo.
Lo que falta es mejorar las cortes que han sido compradas por varias fuentes, desde la narcoactividad hasta los grupos de izquierda que quieren que el poder a cualquier costo. Y lo que dijo Juan Carlos es que en Guate se puede salir adelante si dejamos el negativismo. Perdón, Gustavo Enrique Palma, no fue eso lo que dijo Juan Carlos Hidalgo. Más aún, lo que Juan Carlos Hidalgo dijo es que están discutiendo la forma en que se calcula el índice, porque les sorprende que Guatemala aparezca entre comillas también, cuando la realidad es totalmente otra. Pero si usted quiere falsear la realidad, falséela. Mientras, pues seguirán miles de nuestros compatriotas arriesgando su vida para ver cómo llegan a Estados Unidos a buscar el trabajo, a encontrar ese trabajo que sí hay en Estados Unidos, que no encuentra en Guatemala, precisamente por las personas que creen que el problema es de positivismo o negativismo. Eso es falsear la realidad y vivir en las nubes, sin los pies sobre la tierra. Fue cosas muy diferentes las que dijo Juan Carlos. Y Jorge, lo tenemos que discutir, porque tristemente el índice de libertad, entre comillas, viste que le da un mayor peso al es una contradicción. Yo se lo mencioné a Juan Carlos, pero Juan Carlos se hizo loco. Le dan demasiado énfasis a la intervención de los gobernantes y no a la que debería de tenerla, que es el trabajo de los individuos, de los que somos parte del círculo virtuoso de creación de riqueza. Pero bueno, continuemos a ver con los comentarios que nos han dejado los oyentes. Gloria Bocanegra, si hubiera competencia, ofrecerían los colegios excelentes servicios. Totalmente de acuerdo. José Calderón dice: buen viaje, mi querida Marta Yolanda, se te extrañará. Aquí seguiremos dando la batalla junto a Jorge. De ahí, Gabriela Rubio dice: nosotros importábamos cremas medicadas y otros productos médicos para sanación postoperatoria. A veces obteníamos descuentos del fabricante y aquí siempre nos hacían revaloración en aduana y ajuste de precio, porque decían que no eran válidos o reales los descuentos en las facturas. Al final de las cansadas tuvimos que cerrar. Qué triste, pero lamentablemente eso es lo que sucede. Pero bueno, en fin, apreciables oyentes, hemos llegado ya al final de Todo a Pulmón. Como bien lo dijo Juan Carlos, voy a estar fuera un par de semanas, pero se queda al frente Jorge Jacobs acompañándolos a ustedes. Por cierto, Artcraft también le llama la atención: Guatemala mejor que Suecia. Interesante el índice. De nuevo, para mí tienen que revisar el peso que le dan a... Es que es muy como mainstream, por eso es que le dan importancia a temas que realmente no son relevantes. A mí en lo particular, el de los índices que se calculan, Jorge, y que ahora no hemos comentado, no recuerdo si ya comentamos el de este año, es el índice del Estado de Derecho, porque sí hay un índice de Estado de Derecho, ¿te recordás? Entonces sería importante conseguirlo, porque ese es... considero uno todavía más importante que el índice de libertad económica, que debe ser revisado, sobre todo por la realidad en Guatemala. La estamos viviendo todos los que tenemos los pies en la tierra, pues no los que vivimos en las nubes. Eso no quiere decir que no seamos optimistas racionales, pero no es cuestión de negativismo o positivismo. Hay que ser optimistas racionales, que implica no negar la realidad. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, yo les dije que les tenía preparado ya tenés mi meme de despedida, a ver que se conecten los oyentes para ver este meme que me da tanta risa, porque así me dicen que es como ando yo ya en estos días, amigos. Voy a estar, por supuesto, de regreso con ustedes el miércoles 2 de octubre, ya estoy de regreso en los micrófonos de Todo a Pulmón y de Libertópolis. Por cierto, George, te queda de tarea para mañana esta nota: la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo provisional y deja en suspenso actividad de la comisión pesquisidora que evalúa la solicitud de retiro de antejuicio contra 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los mismos que son juez y parte. Qué rico, a mí nadie me investiga y yo hago lo que a mí se me antoja, porque aquí cualquier títere propone un amparo y yo, por supuesto, como no lo voy a hacer, como no me voy a amparar. Y por unanimidad, aún aquellos que no están siendo juzgados dicen por aquello de que mañana sea yo. Y bueno, amigos, miren qué lindura, así dicen que ando yo. Ese momento en el que tomas el pasaporte para ir al aeropuerto. Bueno, todavía no voy al aeropuerto, pero ya casi me siento con un pie en el avión, amigos.
Y pues bueno, yo los aprecio y les agradezco muchísimo toda esta paciencia que nos tienen y el que nos acompañen en la batalla tan importante de las ideas. Así que quiero, antes de despedirme, recordarles algo muy importante, que por cierto la calificación que te dieron, Jorge, es que parecías de la comisión postuladora, y pero ahora que la bajaron, así que más pilas. A ver, amigos, recuerden que nos tenemos que valorar, nos tenemos que querer, tenemos que cuidar nuestra salud. ¿Y cómo lo hago yo? A ver, ¿cómo lo hago yo? Tomando todos los días una onza diaria de Equinacia Blend líquida de ELA para fortalecer mis defensas, y una onza diaria de aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo y disfrutar de toda la comida rica con la que me pueda topar sin ninguna pena. La Equinacia Blend líquida de ELA, recuerden que la encuentran en las tiendas de GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp de ELA 4950-3414, 4950-3414, donde también, amigos, es en el único lugar, en el 4950-3414, donde ustedes encuentran el aloe vera gel de ELA, que vale la pena. Y bueno, amigos, 60 veces compartido, pues 15 nos faltaron. Muchísimas gracias a Eddie Salazar, a Pensando en Voz Alta, Gloria Bocanegra, que también se unieron a Lu García. Qué bueno, Lu García apareció, aunque sea al final, al igual que Marco Antonio Castellanos. Y hubo uno de nuestros oyentes, Jorge, que nos preguntó cómo hacía para escuchar los podcasts. Ojalá que todavía esté. Bon Voyage, gracias, Chatacar Chaense. Rápido, ¿cómo hacen para escuchar nuestros podcasts? Bueno, tiene que tener alguna aplicación de podcast en su celular o en su computadora, que hay muchas. Está Google Podcast, está la de Apple, y ahí ustedes solo en Google le da Podcast Application y le salen ahí un montón, o aplicación de podcast y le sale un montón. Usted escoge la que usted prefiere, y ya una vez tiene una aplicación de podcast, entonces solo le da en la parte de buscar, busca Libertópolis, y ahí aparecen los Libercasts, que son el nombre oficial así de los podcasts de Libertópolis, y ahí le aparecen los podcasts de Libertópolis, y a usted se puede suscribir a esos podcasts, y entonces ahí le empezarán a llegar los programas de Libertópolis a los que usted se haya suscrito. Bueno, amigos, cuídense muchísimo. Recuerden que una sola vida tienen, así que por favor, sean felices. Muy, pero muy felices. Nos vemos de nuevo el próximo miércoles 2 de octubre. Y por favor, recuerden acompañar a Jorge Jacobs dando la batalla de las ideas. Gracias. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.